Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy, amigos míos, nos sumergiremos en un drama jugoso y de esos que nos encantan. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan en el mundo de las telenovelas turcas y que durante mucho tiempo fueron sin un superíndice 3 nimo de cómica en pantalla y para muchos esperanza de una historia de amor fuera de ella. Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a los rumores, las confirmaciones y el posible final definitivo de cualquier colaboración superíndice 3N entre ellos. Asu que a como superíndice 3 dens, agarren sus palomitas, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos a desglosar todo este salseo, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright lo último y lo moon ese jugoso del mundo del espectáculo. Ahora vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci Kuay, o Pug Haro más menos ador como la conocemos en muchos lugares. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, y la química innegable entre Demet y Can fue sin duda uno de los pilares de su con diéresis copyright cito. Candivit y Sanem se convirtieron en personajes IQ superíndice 3 Nikous, y el público alrededor del mundo se enamoró superíndice 3 perdidamente de su historia de amor. Recuerdo claramente la con diéresis copyright poca del estreno. Las redes sociales explotaban con cada capítulo. La gente creaba fanpages, editaba vídeos, escribo a fanfics y era una locura. Y honestamente, ¿Q copyright N puede culparlos? La serie tenía todo. Una trama atractiva, paisajes hermosos, humor, romance y por supuesto, dos protagonistas que parecían hechos el uno para el otro. La historia de Sanem, una joven más menos adora y creativa que aspira a ser escritora, y Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y cosmopolita que regresa a Estambul para dirigir la agencia publicitaria de su familia. Tenía todos los ingredientes para cautivar a la audiencia. Su primer encuentro accidental y lleno de chispa, marcó superíndice 3 el inicio de una relación superíndice 3N llena de altibajos, malentendidos y momentos de pura pasión superíndice 3N. La serie además se desarrollaba en un entorno laboral vibrante y lleno de personajes secundarios en más menos hables, lo que la convirtió en una propuesta aún atractiva. El furor por Erkenci Kuay fue tan grande que empezaron a surgir rumores sobre una posible relación superíndice 3N romántica entre Demet y Can fuera de la pantalla. Los fans estaban convencidos de que su química era real y que, tarde o temprano, confirmarían su noviazgo. Hubo fotos, vídeos y testimonios de fuentes cercanas, que alimentaron aún las especulaciones. Se analizaba cada mirada, cada sonrisa, cada gesto que compartían en entrevistas y eventos públicos. Los fans, convertidos en detectives, buscaban pruebas irrefutables de su amor en cada rinku superíndice 3N de Internet. Se creaban hilos interminables en foros y redes sociales donde se debatía la veracidad de los rumores, se compartían teorías y se analizaban cada detalle de su interacción superíndice 3N. El nivel de obsesión superíndice 3N llegó superíndice 3 a ser tal que incluso se analizaban sus publicaciones en redes sociales en busca de mensajes ocultos o pistas que revelaran su relación superíndice 3N. Pero y aquí es donde la historia se complica un poco, ni Demet ni Can confirmaron una relación superíndice 3N. De hecho ambos fueron bastante cautelosos al hablar del tema, alimentando a la ambigüedad y permitiendo que los rumores siguieran creciendo. Esto por supuesto generó superíndice 3 una gran división superíndice 3N entre los fans. Estaban los que creían fervientemente en su amor, y los que pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie. Demet y Can jugaron con la ambigüedad, sabiendo que la incertidumbre alimentaba la pasión superíndice 3N de los fans y mantenía viva la llama de Erkenci Kuay. Respondían a las preguntas sobre su relación superíndice 3N con evasivas y sonrisas CU superíndice 3 cómplices, dejando que la imaginación superíndice 3N del público hiciera el resto. Algunos argumentaban que esta estrategia era necesaria para mantener el interu copyright en la serie y asegurar su con diéresis copyright cito continuo, mientras que otros la criticaban por considerarla una manipulación superíndice 3N de los sentimientos de los fans. Después copyright del final de Erkenci Kuay, ambos actores siguieron caminos separados. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia,
donde protagoniza Superíndice 3 la serie Viola come il mare, mientras que Demet Özdemir continúa Superíndice 3 trabajando en diferentes proyectos en Turquía, incluyendo la serie Doyduyun Kaderindir y la película Taktiklerimiz. La distancia física y la priorización Superíndice 3N de sus carreras profesionales parecen confirmar que su relación Superíndice 3N, si es que alguna vez existió Superíndice 3, ha llegado a su fin. La mudanza de Cana a Italia generó Superíndice 3 a UNMUNDS especulaciones, ya que algunos lo interpretaron como una forma de alejarse de Demet y dejar a True S el pasado, mientras que otros creían que simplemente buscaba nuevas oportunidades en un mercado internacional. Sin embargo, a pesar de la distancia y de sus diferentes proyectos, la sombra de Erken Zikway siempre los persiguió Superíndice 3. Los fans no dejaban de preguntar por una posible colaboración Superíndice 3N futura, y los medios de comunicación Superíndice 3N constantemente los vinculaban. La pregunta que todos se hacían era, ¿volverán a trabajar juntos alguna vez? La nostalgia por Erken Zikway era palpable y los fans aún más menos aban con ver a Demet y Can juntos en pantalla una vez MUNDS. Se creaban peticiones online para solicitar una nueva temporada de la serie o una película protagonizada por ambos. La presión Superíndice 3N mediática era constante, y cada vez que Demet o Can conceduan una entrevista, la pregunta sobre una posible colaboración Superíndice 3N futura siempre salía a relucir. Y aquí es donde llegamos al corazón Superíndice 3N del asunto. Parece que la respuesta a esa pregunta es, lamentablemente, no. En los últimos meses, han surgido varios indicios que sugieren que la relación Superíndice 3N entre Demet y Can no es precisamente la mejor y que, de hecho, cualquier posibilidad de colaboración Superíndice 3N futura estuvo completamente descartada. La ilusión Superíndice 3N de los fans se ha ido desvaneciendo a medida que han surgido MUNDS y MUNDS evidencias de una posible ruptura definitiva entre ambos actores. Para empezar, ambos actores han evitado hablar el uno del otro en entrevistas y eventos públicos. Antes, aunque con cautela, siempre respondían a las preguntas sobre Erken Zikway y sobre su relación Superíndice 3N, pero ahora simplemente las evitan o responden con generalidades. Esto obviamente es un aseo más menos al de que algo ha cambiado. El silencio es ensordecedor y la falta de comentarios sobre el otro es una clara indicación Superíndice 3N de que la relación Superíndice 3N no es en buenos tu copyright minos. Además, han surgido rumores de que hubo diferencias creativas y personales durante el rodaje de Erken Zikway, que nunca se resolvieron por completo. Al parecer, ambos tienen personalidades muy fuertes y, en ocasiones, chocaban en el set. Esto, sumado a la presión Superíndice 3N mediática y a las expectativas de los fans, pudo haber deteriorado su relación Superíndice 3N. El ambiente en el set de grabación Superíndice 3N, según algunas fuentes, era tenso en ocasiones, y las discusiones entre Demet y Can eran frecuentes. Se dice que ambos tenían ideas muy claras sobre CU Superíndice 3 debían desarrollarse sus personajes, y que no siempre estaban de acuerdo con las decisiones de los directores y guionistas. Pero quizá la prueba MUNDS contundente de que no hay una buena relación Superíndice 3N entre Demet y Can es el hecho de que ambos han dejado de seguirse en redes sociales. En el mundo actual, dejar de seguir a alguien en Instagram es casi una declaración Superíndice 3N de guerra, ¿no creen? Es una forma sutil pero efectiva de decir, no quiero tener nada que ver contigo. Y el hecho de que Demet y Can hayan tomado esta decisión Superíndice 3N habla por sí solo. En la era digital, las redes sociales son un reflejo de la realidad, y dejar de seguir a alguien es una forma pública de expresar que se quiere cortar lazos con esa persona. Por si esto fuera poco, también Copyright N se han filtrado algunos comentarios y declaraciones indirectas de amigos y conocidos de ambos actores que sugieren que no es tú, N en buenos tu copyright minos. Obviamente no podemos tomar estas declaraciones como verdades absolutas, pero son un indicio de que algo no anda bien. El mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y chismes, y aunque no siempre son ciertos, a menudo reflejan la realidad subyacente. En resumen, aunque nunca hubo una confirmación Superíndice 3N oficial de una relación Superíndice 3N romántica, parece claro que la relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman se ha deteriorado con el tiempo y que, por ahora, no hay ninguna posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Su copyright que esto puede ser una decepción Superíndice 3N para muchos fans de Erken Zikway, pero creo que es importante ser realistas y aceptar que las cosas no siempre salen como queremos. El cuento de hadas de Erken Zikway ha llegado a su fin,
y es hora de aceptar que la realidad a menudo es diferente de la ficción superíndice 3n. Ahora bien, quiero aclarar que esto no significa que ninguno de los dos sea culpable de nada. Las relaciones humanas son complejas y a veces simplemente no funcionan. Quizú S simplemente no eran compatibles o quizú S la presión superíndice 3n de lu con diéresis copyright sito y la atención superíndice 3n mediu tica fueron demasiado para ellos. Sea cual sea la razón superíndice 3n, creo que ambos merecen respeto y la oportunidad de seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Las relaciones, ya sean amorosas o profesionales, son complicadas y pueden verse afectadas por una variedad de factores, incluyendo la presión superíndice 3n, las expectativas y las diferencias personales. Lo que es cierto es que Erkenci Kuay siempre será un hito en la historia de las telenovelas turcas, y que la química entre Demet y Cansegiru, siendo recordada por muchos. A pesar de todo el drama y la especulación superíndice 3n, no podemos negar que nos regalaron momentos mágicos y que su actuación superíndice 3n fue excepcional. Erkenci Kuay dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3n de muchos fans, y la serie Seguirur, siendo recordada como un ejemplo de romance, pasión superíndice 3n y química en pantalla. Y hablando de eso, creo que es importante destacar que tanto Demet como Can son actores talentosos y que han demostrado su valía en otros proyectos. Demet ha consolidado su carrera en Turquía con papeles desafiantes y ha demostrado ser una actriz versátil y carismática. Can, por su parte, ha logrado abrirse camino en el mercado internacional y ha demostrado su capacidad para adaptarse a diferentes roles y culturas. El talento de ambos actores es innegable, y su trayectoria profesional es un testimonio de su dedicación superíndice 3n y pasión superíndice 3n por la actuación superíndice 3n. Asu que aunque no volvamos a verlos juntos en pantalla, creo que ambos tienen un futuro brillante por delante y que Seguiru, N cosechando con diéresis copyright hitos en sus respectivas carreras. Lo importante es que aprendamos a separar la ficción superíndice 3n de la realidad y que respetemos sus decisiones y sus vidas personales. Es fundamental recordar que los actores son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión superíndice 3n. En fin, amigos, este ha sido el drama de Demet Özdemir y Can Yaman. Un culebro superíndice 3n que ha mantenido en vilo a millones de fans alrededor del mundo y que, lamentablemente, parece haber llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación superíndice 3n. Es un drama que ha generado pasión superíndice 3n, especulación superíndice 3n y, finalmente, decepción superíndice 3n. Para resumir, hemos visto CU superíndice 3 mo el FENU superíndice 3 meno, Erkenci Kuay, catapultu superíndice 3 a la fama a Demet y Can. CU superíndice 3 mo los rumores de un romance fuera de la pantalla alimentaron las expectativas de los fans, y CU superíndice 3 mo con el tiempo. La relación superíndice 3n entre ambos se deterioró superíndice 3 hasta el punto de hacer imposible cualquier colaboración superíndice 3n futura. Hemos analizado las seu más menos ales, los indicios y los rumores que sugieren que no es tu DN en buenos tu copyright minos y hemos reflexionado sobre la importancia de separar la ficción superíndice 3n de la realidad y de respetar sus decisiones. Es una historia que nos enseña más menos a que la vida real no siempre es como en las telenovelas, y que los finales felices a veces solo existen en la ficción superíndice 3n. Muchas gracias por quedarse hasta el final. De verdad aprecio su apoyo y su interu copyright ese en este tipo de contenido. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden dejarme un comentario abajo y compartir sus opiniones sobre todo este asunto. ¿Creen que alguene dúa volveru n a trabajar juntos? ¿Creen que hubo algo muy ese entre ellos de lo que sabemos? Du copyright déjenme saber sus pensamientos en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. También copyright n los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3 y a compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright n sean fans de Demet y Can. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Su apoyo me anima a seguir creando vídeos y compartiendo mis opiniones con ustedes. Gracias de nuevo por ver este vídeo y nos vemos en el superíndice 3 simo. Les mando un abrazo gigante.
Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mantengan la esperanza y sigan so más menos ando, pero siempre con los pies en la tierra.